breve introducción a la canción, evidentemente con un guiño a la actualidad. 1988, segundo disco de UPA, que nos devuelvan la emoción. Más allá de la anécdota puntual del origen de esta canción, que se refiere a una fan, qué sé yo, le han preguntado varias veces a los integrantes de UPA, a Pablo Ugarte, que es el que canta y toca el bajo, sobre precisamente cómo trascienden las canciones y el significado de esta. Y fíjate que encontré una entrevista del 2013 donde dice Pablo Ugarte: nosotros consideramos que ella sigue llorando, 2013 estoy hablando, a pesar del paso del tiempo, de cosas que no se solucionaron en los 80 y en los 90, y llora en la calle, lo hemos visto, la gente sale a manifestar su descontento. De alguna manera hay un exilio sistémico, dice Pablo Ugarte. Mira. Un exilio sistémico, ¿ah? ¿Qué concepto? ¿Ya? No, que me quedé pensando en el concepto. Y de alguna manera eso se expresa en cosas como el llanto. Bueno, y alude a muchas situaciones que hemos visto durante todos estos días, cosas puntuales, hechos de violencia que hemos cuestionado en este programa, y también a emociones que fluyen. Viene una entrevista a la presidenta del CONICYT, Mariana Krause, por ejemplo, en los diarios, dice... En la revista Ya. La revista Ya, ¿la tienen por ahí? Aquí la tengo. Sí. Donde ella dice, bueno, una de las cosas importantes que hay es rabia acumulada acá, y esos son sentimientos. Ella dice, lo que nadie vio es que debajo de esta desesperanza prendida, ojo que es un concepto desesperanza prendida, que es la desesperanza prendida, cuando ya la desesperanza está pegada a tu piel, ya te acostumbraste tanto a la desesperanza que la integraste y la pegaste a tu piel. Así lo entiendo yo, por lo menos. Pero por debajito estaba la rabia. La rabia acumulada. Fíjate, y aprovecho de citar a otro autor, ya más internacional, pero que tiene que ver con esto también, Antonio Damasio. Tiene uno de sus libros que se llama El extraño origen de las cosas, donde da cuenta de cómo las emociones han sido dejadas de lado en toda la descripción de los hechos históricos. Toda la narrativa histórica son más bien o cronologías, relaciones políticas, en fin, pero deja de lado un factor que él considera que es fundamental como incluso a nivel orgánico, él lo describe a nivel biológico, a las emociones. Y las emociones juegan un papel fundamental en todo movimiento social y en el desarrollo también de la historia. Y esto evidentemente tiene un componente emotivo, no es el sustento, digamos, el sustento ya lo conocemos, el descontento acumulado y también sistemático e institucional. Pero evidentemente en toda manifestación hay un componente emocional, emotivo, que puede ser acumulativo o espontáneo. Tú te encuentras de repente en una situación que tú no sabes cómo vas a reaccionar y te puedes convertir en cualquier cosa. Es que la historia ha sido o ha tendido a ser tanto la historia de las instituciones. Cuando en la historia de Chile, lo que primero que aprendemos, cuando se constituyó la primera Junta Nacional de Gobierno, con don Mateo Vittorio Zambrano, el 18 de septiembre de 1810. Después vienen unos periodos institucionales en que viene la Reconquista, la Patria Vieja, la Patria Nueva, y aprendemos la fecha de los combates y de los grandes hitos institucionales. Y la historia es mucho más la historia de las conductas sociales, de las conductas humanas. Y rescato, ya que tú estás en esa, Gerson, en una relectura somera del Capital del siglo XXI de Thomas Piketty, el economista historiador francés, y él dice: estoy más cerca de la historia que de la economía, y critica él desde las primeras páginas del libro cómo la historia tantas veces o cómo la economía tantas veces se ha obsesionado con sus fórmulas matemáticas y con modelos matemáticos y se ha desvinculado de las demás ciencias sociales, como también social es la economía. La economía es la ciencia de las conductas humanas, es las conductas que buscan administrar la tierra, el mundo, la escasez, los bienes, el bienestar, y debiera conversar mucho más la economía con las ciencias sociales. Bueno, está claro en Chile lo que pasó, cómo la economía se desvinculó justamente de la sociedad. Porque mira, hay que atender, el mensaje, yo creo, te pasó tiro la palabra, claro, hay que aprender de esto, o sea, hay que atender las emociones de la gente a nivel individual y a nivel social, hay que escuchar, hay que sacar afuera, no basta con pasarle un poco de plata. O sea, esto es mucho más profundo, producto de lo que se ha incubado por años. Claudia Álamo, 30 segundos, por favor. Uno, de Aric, Claudia Álamo de Aric, ¿se acuerdan? No, para que sigamos hablando nosotros. Sí, retomo lo que dice Gerson, porque finalmente tiene que ver con el no ser visto. Para el hombre esto debe ser un reclamo que hacemos las mujeres cada tanto. No me contienen, no soy vista. Y yo creo que aquí hubo una desconexión, no creo, ya todos lo sabemos, es bastante obvio, del mundo, de una élite, le hace clase política, clase empresarial, que no atendía que aquí lo que se incubaba era una sensación de no ser visto, porque de las palabras que más suenan
lo muestra la encuesta de microdatos de la Universidad de Chile, que sacó el domingo un termómetro social muy bueno, y es que la palabra dignidad, lo decía también Patricio Zapata, que llevó adelante los cabildos en el gobierno de Bachelet, la palabra que se repite insistentemente es dignidad. Claro. La palabra dignidad también va asociada a una emoción, más que a una cosa concreta que es pensiones. La palabra dignidad tiene que ver con recoger esa emoción. Ahora, ¿qué nos pasó como sociedad? Que en los últimos 30 años también el consumo nos fue desvinculando también de nuestras emociones. El Chile que teníamos hace 30 años atrás era un Chile más conectado. Hoy día la gente se conecta mucho más con su celular que con su hijo que está al frente, que con la amiga con la que se junta a tomar un café. Todos caímos en esta trama en que la red de apoyo y afectivo se fue rompiendo. En ese sentido, no hay un solo culpable. Todos somos culpables de habernos desvinculado en nuestras relaciones humanas, y para qué decir el Estado con la ciudadanía, las clases dirigentes, con aquello que los elegían. Mira, es como una trama. Les quiero compartir una situación que pasó anoche en la red de Mentiras Verdaderas. Estuve invitada junto a los senadores Manuel José Santón, Alejandro Guillet y el diputado Gabriel Boric. Al final de la conversación, que duró más de 1 hora y media, Eduardo Fuentes, conductor del programa, le pregunta al senador Guillet: senador, si usted hubiese sido presidente, así parte, porque no es lo central, ¿usted habría sacado a los militares a la calle? Y el senador Guillet dice, es que yo creo que a nosotros no nos habría pasado esto. Es que nosotros no habríamos tenido este estallido social. Entonces Eduardo Fuentes le dice, a ver, pero perdone, senador, aquí no son los 30 pesos tal como se ha dicho, sino que son los 30 años. Entonces usted me dice que en 2 años de gobierno suyo, usted iba a generar las condiciones para que efectivamente de alguna manera desactivara. Exactamente, se desactivara aquello, como tú bien diciendo, sí. Y él dice, no, es que a nosotros no nos habría pasado esto. Y yo le digo, senador, ¿le puedo decir? No, le dije brutal, lo que le dije, senador, ¿puedo decirle lo que pienso? Yo creo que a usted le había estallado igual este estallido social, valga la redundancia, y quiero agregarle algo más. Yo creo que usted está feliz de no haber ganado la elección. Yo me lo encontré la semana antepasada en el Tipitap, Alejandro Guillet. Estaba en una mesa, Tipitap clásico acá en San Crescente, el más viejo de todos, conversando con sus asesores, y le dije lo mismo. ¿Y le dijiste? Le dije, de la que se salvó. Yo estaba almorzando con Rafael Gumucio y él dijo un poco lo mismo, ¿no? A nosotros nos pasaría. Y ahí, y ya lo pongo ahí. Dijo lo mismo, que no les habría pasado. Que no le habría pasado. Y solo lo dejo ahí como un trompo al margen. La omnipotencia que se ha instalado en algunos sectores también es bien agotadora. A mí no me habría pasado. A un gobierno de izquierda esto no le habría sucedido, le sucede a un gobierno de derecha, o yo lo dije, yo lo anuncié. Todo el mundo ahora lo sabía, lo supo, lo anunció. Hay mucha omnipotencia. No, es que eso en absoluto. O sea, yo no sé cómo lo ven ustedes, digamos. Yo lo veo igual. Yo creo que muchas veces dijimos una cosa y reivindico lo que aquí mismo dijimos muchas veces sobre los abusos con las alzas, la impunidad campante en todo orden de cosas, contra sobre todo la corrupción, los delitos de cuello corbata, porque hay impunidad también para la delincuencia común y corriente. Es impresentable los grados de impunidad que hay en Chile. Hemos dicho, pero cada uno tocó una hebrita. Nadie vio la trama, el tejido completo, sí, a la madeja que se iba a empezar a desencadenar ahora. Yo lo otro que quería apuntar es cómo a esta convivencia enrarecida de estos días estamos o no contribuyendo los que tenemos alguna voz y alguna tribuna y alguna capacidad de informar, por último de orientar a la gente. Más el tema del periodismo en estos días. Tremendo. Y están a prueba los medios. Los medios están a prueba, una gran prueba. Absolutamente. Y me sumo a una suerte de clamor que veo en redes, porque es donde se ventilan las cosas más rápido nomás, pero no le demos más importancia que esa, contra esta presencia. Tú hablabas de la omnipotencia, de esta especie de soberbia política, Claudia. Ahora yo hablaría de la omnipresencia de los políticos de siempre en los matinales. Ay, lo acabo de decir, se lo comentaba a mis compañeros de concierto. ¿Qué se han creído? ¿Qué es esto que es todos los días en distintos matinales se pasea la mano? Pero la respuesta de los canales es que marcan. Están marcando, pues yo creo que lo único que están haciendo es generar más rabia a la gente. Sí, yo lo veo evidentemente como un oportunismo ¿de quienes participan, de los políticos. Y de los que invitan, ¿no? De los que invitan, sabéis que yo creo que más que porque den rating, yo creo que lo ven como una especie de guía orientadora. Noventera, de que tenemos uno derecha, uno de izquierda. No, guía orientadora en el fondo de criterios más o menos clásicos, transversales, y porque
porque entre medio de tanto bullizo de opinión, mucho ruido, se empiezan a salir un poco del marco. Entonces lo veo un poco así. Es como una y como una salida reproducción, a propósito de lo que dice Claudio, también como una reproducción de las viejas fórmulas, porque en el fondo se aprovecha esto de recurrir a figuras. ¿Quién ha salido más? Alamán, Insulza. Claro. Los 90, en persona, in the flesh. Exacto. Es que será la salida fácil porque no hay capacidad de generar pautas de realidad o porque no quieren ser tildados de que están justamente evadiendo si siguen con las frivolidades de siempre o con los crímenes, ¿no es cierto?, del año pasado. Eso de todas maneras. Mauricio, solo una cosa. Este síndrome, este factor de que los matinales se convirtieron en una plaza política viene hace un rato. Recordemos que Joaquín Lavín y Francisco Vidal cantan karaoke en un matinal cada mañana. O sea, ¿Karaoke? yo los he visto cantando karaoke a los dos juntos. ¿La misma canción? Sí. A dúo. Y no son súper afónicos. ¿A quién le sale mejor? La misma canción. No, a ninguno. No, son súper simpáticos quizás, pero no cantan bien. Ya, o sea, Es, si no eh, hagan Yo tampoco karaoke. cantaría bien, o sea, No lo hagan. poco. Tú cantas No. bien. Yo le diría, No es no un- hagan karaoke. No hagan karaoke. No es un duet. Pero el punto es, un el punto es en qué minuto la televisión pasó a ser parte como un factor político. Fue cuando Michelle Bachelet anunció un cambio de gabinete a través de Don Francisco y de ahí en adelante se abrió una compuerta que no conocíamos. Pero yo te puedo agregar No sé, algo. Yo Bueno, creo que la tele- son temas ineludibles. Pero, por espacio, mira, yo creo también. veámoslo en términos súper prácticos. Uno que ha trabajado uno que ha tenido camiones, como se decía antiguamente. Que es antiguo eso, ¿verdad? El que tenía camiones. Bueno, Karaoke. lo primero, la televisión está en una crisis atroz, tremenda, precisamente como lo está la televisión en todo el mundo, como lo está la prensa en el mundo completo, producto justamente de la digitalización de los medios, más bien de la proliferación de distintas plataformas, ¿verdad? Entonces la publicidad hoy día está diluida en distintas plataformas. Antes la televisión concentraba la gran torta publicitaria, hoy no. ¿Qué ha significado eso? Una crisis de plata, de que no le entra plata a la tele, le está entrando poca. ¿Cómo se ha financiado? En el caso de los dueños de canales de televisión, los magnates que son dueños, se meten la mano al bolsillo y vamos poniéndole plata para salvar el medio. A algunos medios les ha ido mejor que a otros, pero no es un negocio hoy día. Y por lo tanto, cuando se ven este tipo de coyunturas, lo que hacen los medios es decir, bueno, tratemos de poder reposicionarnos en un mercado que está sumamente alicaído. Y por supuesto que aquí hay material. Si el problema no es si tú no tomas en cuenta la realidad, porque sería absurdo que los matinales incluso se restaran, sería, digamos, Comprensible, inaceptable que estuvieran Pero hablando. ¿cómo lo abordas? Sí. Perdona, que estuvieran hablando del caso con todo Total, respeto, digamos, totalmente. de Fernanda Maciel, con todo respeto por la familia de Fernanda Maciel y de lo terrible que fue ese caso, que le han dado como bombo en fiesta a los matinales. Y no estuvieran hablando de esto. Lo que a mí me parece importante es que la ponderación, es decir, la capacidad de equilibrar la realidad y de mostrar todos los ángulos, es el desafío que tienen los medios hoy día. Claro. Y el desafío que Claro, tiene la es televisión. cierto. Tienes toda la estamos razón. hablando de un trozo de una programación para otro que es más importante, que tiene que ver con las noticias. Sí, Y sí, ahí sí, porque, perdón, hay- hay un paréntesis ahí para ir a supuesto. eso, porque hay una diferencia en público. Reconozcamos que los matinales tienen una audiencia predominantemente femenina, adulta mayor, de casa. Se ve en las casas y se ve por un público que en una de esas también engancha más con los personajes invitados. Distinto es lo que pasa en otros horarios. Noticias, por ejemplo. No, a lo que voy es que creo que a la crisis que están viviendo muchos medios de comunicación en el mundo, muchas industrias, sobre todo la televisión y la radio, la prensa, o sea, la televisión y la prensa escrita, esto que está pasando en Chile es una prueba, una gran prueba para los medios en sus líneas editoriales, en cómo te comunicas con la audiencia, qué es lo que le tratas de decir, cuál es tu línea editorial. Aquí un poco queda demostrado cuál es la línea editorial de los medios, independientemente de si existe o no. Muchas veces hay medios que funcionan así como echémosle para adelante, pero sí tienen línea editorial y bien reconocible. Eso está siendo sometido a prueba, y voy a hablar en general, evidentemente, versus la pulsión. Voy a usar un concepto que está bien ¿Te polémico. gustó ese concepto de Carlos Peña? La pulsión no me gustó para nada. Te he venido escuchando. No me gustó para nada. Es Pero muy bueno. bueno el Pero, concepto pero, pulsión. pero a lo que voy, la pulsión de las redes sociales sobre todo los individuos. ¿Ah? Ya lo hemos comentado otras veces. Los medios de comunicación perdieron el monopolio de la información. La información está en todos lados, independiente que sea falsa o no, o verdadera, digamos. ¿Ah? Pero la información, y muchas veces los medios se apoyan en Twitter. El mismo presidente Piñera, por ejemplo, es noticia a través de Twitter. O sea, ese flujo de información atomizada absolutamente, y está en todas partes, omnipresente. Cualquiera puede ser un medio de comunicación.
Perdió la televisión el monopolio de las imágenes. O sea, la gran cantidad de... O sea, lo que la hemos gran visto de mayoría... abusos policiales este tiempo han sido más son imágenes de registros gente... ciudadanos, sí. por lo tanto hay una importancia innegable de eso. Pero está el tema de la línea editorial, o sea, la filtración, qué es lo que tú quieres mostrar, cuál es la importancia y representación y sobre representación de algunos hechos. Yo creo que eso está siendo sometido a prueba, y eso lo está siendo sometido a prueba no en las urnas como los políticos, sino que en el día a día con la identificación, porque los medios de comunicación provocan eso. Tú te identificas un poco con un medio de comunicación que es el que más responde a tus inquietudes y expectativas, a tu necesidad de información. Yo quiero hacer solo una nota a pie de página, quizás no lo más relevante, pero lo que a mí me preocupa muchísimo es que grandes populismos como Donald Trump o Bolsonaro que llegan al poder señalando que el periodismo es el mal del planeta. Y lo que he visto estos días es que en sectores importantes de la ciudadanía hay periodistas de la televisión que no pueden estar en la calle, consideran que son ya la derecha, el conservadurismo, lo peor. Y sectores empresariales consideran que la prensa es de izquierda, que solo muestra y no muestra la violencia. Digo, hay un enfrentamiento en sectores de la ciudadanía que se reproduce respecto de la desconexión entre élite y ciudadanía, y aquí el rol de la prensa, lo que siento es que está siendo cuestionado por ambos sectores, y ahí veo el peligro, pensando en Donald Trump y que el mal somos los periodistas. Sí, ahí efectivamente es difícil ser periodismo y ser periodista en este tiempo, puesto que tú ya no solamente tienes que enfrentarte al poder, sino también tienes que enfrentarte y responder ante la ciudadanía. Nosotros lo vimos a cada rato. Pero esto sin duda, insisto, es una prueba para los medios. Muchos medios están sintiendo el remesón internamente. Esto evidentemente es tensionante, precisamente producto de la definición de líneas editoriales que si existían o varían, o si se respetan o no se respetan. Es precisamente la guía de acción para los medios, que se ve remecida evidentemente por esta situación. Y lo otro, hay ciertos grupos que ojalá no existan, porque lo hemos hecho, la diferencia entre el periodista, la línea editorial del medio y la propiedad de los medios. Entonces, cuando un periodista de determinado canal de televisión, por ejemplo, está ahí, no está por lo que piensa él. Entonces, se lleva las duras, digamos, porque representa el medio. Cuando un periodista está en la calle, representa su medio. Entonces, es un complejo escenario que se va formando en torno a los medios de comunicación, pero insisto, cumplen un rol muy importante de recopilación, de chequeo, de investigación. Sobre todo, hemos conocido muchas situaciones de irregularidades. Sin ir más lejos, la última se refería a la actuación de una subsecretaria que de inmediato se le pide la renuncia. En fin, es un momento complejo, es un momento de prueba, de depuración, de fortalecimiento, pero también de muchos medios van a quedar debilitados.